Vamos a hablar un poco del acuerdo de precios, de la recomposición de salarios, principalmente con algunos de los elementos que podemos llegar a tener. Vamos a ver después cómo lo van a implementar en caso de hacerlo como una de las medidas primarias, ¿sí? de primera instancia de Alberto Fernández. Buenas noches, Facundo Zonati. Buenas noches, Diana. Bueno, bien, todo muy bien. Acá, pensando en el acuerdo de precios, ¿no? Me gustaría ahora, después cuando pasemos a la mesa, preguntarle a nuestro experto del día, que es Miguel Ángel Calvete, que está allá con nosotros, preguntarle un poco si funcionan, no funcionan, si esto es positivo, negativo. A veces entro en la dicotomía. Así es todo un tema en la República Argentina. Tenemos un número, al menos, de cara al 2020 por parte del equipo de Alberto Fernández. Se cree que va a ser del 35% el acuerdo de precios y salarios de enero a diciembre del año 2020. Es ambicioso porque los pronósticos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional hablan de una inflación más cercana al 40% de base para el año que viene. Esto en la Argentina no es nuevo, digamos. El hecho de poder acordar precios para de alguna manera contener una inflación que este año va a cerrar cercana al 60%, se conoce y mucho, y siempre ocurre algo similar cuando se acerca la fecha de poner en práctica un nuevo acuerdo de precios, donde tanto los proveedores como los supermercados, proveedores sobre todo de consumo masivo, de alguna manera preparan su colchón y se adelantan a lo que va a ser un periodo muchas veces variable de acuerdo de precios donde no se pueden correr justamente esos números. Qué difícil a veces, ¿no? Porque por un lado eso, por el otro lado expectantes de cómo va a estar el dólar, pero el dólar se aumenta todo, aumenta por las dudas, pero en realidad después cuando el dólar baja, no bajan los precios. Los precios suben y nunca bajan. Exactamente, eso es lo que estamos viviendo históricamente en la República Argentina y una vez más está el desafío de un nuevo acuerdo. ¿Cuáles son los sectores que van a estar, digamos, de alguna manera más encorsetados nuevamente en este acuerdo? Obviamente no solo los de consumo masivo, sino específicamente los de primera necesidad. Ahí tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con arroz, harinas, pastas secas, obviamente todo lo que tiene que ver también con lácteos. Se ponen el foco sobre esos productos y obviamente las empresas ya se adelantaron y generó tensiones con las cadenas de supermercados, que hay que decir también que en base a los balances que se presentaron, por ejemplo, hoy se presentó a nivel global el balance de la cadena Día de capitales españoles que está presente en la Argentina y mostró una retracción cercana al 14% en sus ventas. ¿Un balance como negativo? Negativo, con pérdidas y con retracción de las ventas de un 14% en los primeros 9 meses del año en la República Argentina. En la Argentina. Algo que se repite también en lo que es la cadena La Anónima, que es la mayor cadena de capitales argentinos del interior del país, con márgenes también negativos por segundo año consecutivo. Y esto, de alguna manera, abre el debate de, por un lado, los proveedores de esas cadenas de supermercados, que son estas empresas alimenticias que no quieren quedar atrapadas con precios tan retrasados, en lo que va a ser un acuerdo probablemente de un año de duración, o por lo menos eso es lo que se propone desde el equipo de Fernández, y a su vez las cadenas de supermercados que vienen con márgenes negativos o por lo menos muy pequeños sobre lo que es su facturación, sus ventas. No termino a veces de entender. Me cuesta creer que un supermercado con la espalda que tiene puede llegar a tener un balance negativo y no tener ganancias, o no sé cómo decirlo. Me cuesta un poco. Bueno, un poco tiene que ver también todo lo relacionado al costo financiero detrás de los supermercados. Imagina que lo que tiene que suceder para que sea realmente rentable es que rote muy rápido la mercadería y quedarse con un pequeño margen y mucho volumen. Esto se deteriora también en un contexto donde el consumo se retrae y tampoco hay ningún tipo de financiación con tasas también muy elevadas. Quizás es un circuito, ¿no? Una cadena. En realidad los supermercados aumentan los precios, entonces la gente, como no le aumentan los salarios, no tiene cómo comprar, y al no comprar, entonces se caen las ventas y es un circuito, pero en el que nunca entra la lógica del bajo los precios para vender más. Exactamente, es muy complicado en la Argentina. Esto sucede también con crecimiento de los costos y se espera además de cara al 2020 que esos costos sigan subiendo. Entonces tanto las empresas como los supermercados van a tratar de alguna manera hacer ese colchón para
afrontar el 2020 con este acuerdo de precios. ¿Vamos a la mesa? Ya lo anticipamos. Está con nosotros Miguel Ángel Calvete, que es presidente de INDECOM, Instituto de Estudio de Consumo Masivo. Vamos a saludarlo a él. Buenas noches, ¿cómo le va? Saludamos también a nuestros compañeros. Nicolás Luca, ¿cómo estás, Gise? ¿Cómo estás, Diana? Bueno, en algún punto, esta dicotomía en la que yo entro, de no entender si un acuerdo de precios es bueno o es malo, dado que uno habla a veces con los economistas y te dice es lo peor que le puede pasar a los empresarios, y por el otro lado, el abuso constante del aumento de precios hace que si no se pare la rueda, esto sea contraproducente para el consumidor. Bueno, en principio hay que aclarar la proyección de la inflación del año 2020, un 35%, es algo así como entre 12 y 15 puntos menos de lo que va a cerrar el año 2019. Obviamente los acuerdos de precios dependen mucho de la responsabilidad de los actores y del monitoreo por parte del gobierno. Lamentablemente en los últimos años no hubo un monitoreo por parte del gobierno y se dejó al libre criterio de muchas grandes corporaciones que están cartelizadas con grandes cadenas de supermercados y han generado obviamente la inflación que vemos, ¿no? Es fundamental que participen empresas, mayor cantidad de empresas. Hoy está todo concentrado entre 25 y 30 empresas, prácticamente todos los acuerdos de precios, y solamente en grandes cadenas de supermercados. Los acuerdos de precios cuidados, precios esenciales y precios esenciales son entre 4.000 y 5.000 puntos de venta nada más. Estamos hablando de más de 120.000 puntos de venta en todo el país. O sea que es fundamental que el gobierno un poco abra el juego a través de la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Producción, a las distintas pequeñas y medianas industrias para generar competencia. Obviamente... Pero es interesante lo que estás diciendo, porque si hay tan pocos puntos de venta distribuidos en el país, hay lugares a los que ni la gente ni tiene acceso. Prácticamente no. Vos considerás que los acuerdos de precios son grandes cadenas, puntos de proximidad pertenecientes a grandes cadenas y algunas cadenas del interior. Rara vez superan los 4.500, 4.800 puntos de venta en todo el país. Solamente de autoservicios de proximidad, en el caso de, por ejemplo, del supermercadismo chino, son 11.000 puntos de venta que no están participando. De hecho, ahora se iban a sumar a esta mesa que va a convocar el gobierno. Y después están todo lo que es las federaciones de almaceneros y cámaras de supermercados del interior del país, que son pequeñas cámaras de bocas de proximidad, que bueno, en total todo lo que es almacenes, autoservicios, despensas y polirrubro, que es los puntos de venta donde compra sobre todo el segmento asalariado, base de pirámide de consumo, los sectores más vulnerables no compran en las grandes cadenas, y justamente es donde no participan de estos acuerdos. Claro. Entonces es importante, hay dos medidas muy importantes que quiere tomar el gobierno. Uno es una tarjeta de consumo social que la está impulsando, bueno, yo se lo he escuchado al licenciado Daniel Arroyo mencionarlo, que es algo interesante, sobre todo en el caso de monitorear qué es lo que va a consumir cada persona y bloquear aquellos productos que no son realmente, que no tienen un sentido social. No nos olvidemos que hoy tanto ANSES tiene censado cuántos menores hay a través de las AUH, cuántos pensionados, cuántos jubilados y los sectores más vulnerables. Entonces es importante que se monitoree y se bloqueen determinadas compras y se pueda comprar con determinada periodicidad, porque lamentablemente ha habido muchas irregularidades en el caso de los planes, donde se utilizaba la tarjeta, todo el saldo de esa tarjeta prepaga, que es una tarjeta social que da el Estado, en un solo día. Entonces eso generaba todo un negocio bastante espurio de algunas cadenas de supermercados, algunos sectores y algunos administradores de pobreza, para llamarlo de alguna forma, que son muchos punteros políticos, ¿no? Sí, Facu. Con respecto a eso, Miguel, hay realmente muchos planes en general, por ejemplo, vinculados a lo que tiene que ver con ley de góndolas, para que las pymes ingresen en los supermercados, y lo hemos debatido aquí también varias veces, que es muy complicado, digamos, que eso ocurra en la práctica, porque tienen productos que no rotan, o por mismo la fuerza, digamos, que tienen los supermercados con respecto a las pymes, hacen imposible que se lleve a la práctica, digamos. Es muy buena la idea, pero en la práctica se complica. ¿Cómo se puede, digamos, articular eso de una manera que realmente beneficie a los consumidores? En realidad, necesariamente volvemos a la intervención del Estado. La intervención en el buen sentido. Obviamente uno, si es dueño de una cadena de supermercados, no va a vender lo que quiere vender o lo que le genera mayor rentabilidad.
Ahora, ¿qué ocurre? Teniendo una concentración de un 60%, como lo tienen las grandes cadenas, hoy entre el 55 y el 60% es el poder de venta que tienen las grandes cadenas de supermercado y el otro 45% lo tienen los puntos de venta de proximidad. Por otro lado, tenés una producción concentrada de los alimentos que estamos en un 50% producido por grandes compañías y otro 50, entre 45 y 50% producido por más de 10.000 pymes, contra 200 compañías. De esas 200 compañías tenemos un pareto, un 80-20, donde el 80% lo producen 30 compañías y las otras 170 compañías, que son todas multinacionales, la gran mayoría, o grandes compañías. Oligopolios en algunos segmentos. Exactamente, y cartelización. Razón por la cual la ley de góndolas no le conviene ni a las grandes cadenas de supermercado ni a estas grandes compañías. Por eso es importante la participación de puntos de venta de proximidad, de nuevas alternativas y canales de comercialización, caso de mayoristas, caso de ferias francas, caso de autoservicios, y fundamentalmente la federalización y la regionalización de los productos. Es decir, que hay muchísimos productos de pequeñas y medianas empresas que no tienen la escala para vender a nivel nacional, como lo puede hacer una gran compañía, pero sí tienen escalas locales, ya sea a nivel municipal, a nivel provincial. Pero tienen que tener un estímulo del Estado, es fundamental. Si a eso le sumamos como estímulo del Estado el aumento de los combustibles, que impacta directamente en la logística y en la distribución, obviamente este tipo de acuerdos no va a prosperar. Por eso es importante que en la mesa que convoque, ya sea el presidente electo o los responsables de Secretaría de Comercio, Ministerio de Economía o quien fueran los responsables, estén todas las patas, todas las personas involucradas y los sectores involucrados, incluso también las grandes cadenas de supermercado, porque ahí empieza a jugar este tema de la ley de góndolas. La ley de góndolas es algo que funciona en algunos países, como en Italia, en algunos estados de la Unión, en Estados Unidos, en Francia, donde obviamente entre comillas, se le sugiere de forma imperativa a muchas cadenas a tener un porcentaje de producción local, claro, o de producción pyme, que no está mal, no deja de ser intervencionista y va un poco contra el libre comercio. Pero ¿qué ocurre también? El nivel de esos empresarios en función de la responsabilidad social empresaria y de la responsabilidad en función de los márgenes que aplican al alimento es muy distinto al criterio de los industriales argentinos. Bueno, lamentablemente... En base a eso, sí, ¿no? Cuando uno escucha estas ideas, pareciera que se olvida que los empresarios son argentinos y que estas medidas se aplicaron muchas veces y nunca funcionaron. El aumento de combustible fue hace muy poquito y los aumentos después de estar congelado varios meses, y sin embargo la inflación fue galopante en los últimos meses y ni siquiera se puede decir que estaba empujado por el efecto arrastre del dólar, porque con la cuenca lechera que tenemos nosotros no puede pagarse 200 pesos 10 fetas de queso. No se entiende por qué el café está caro en dólares en Argentina, está bien, es importado, pero está caro en dólares. Y pareciera que los empresarios se fueran cubriendo por las dudas de un congelamiento de precios. Entonces, ¿de qué sirve anunciar un congelamiento de precios si los empresarios aumentan antes y te dicen, bueno, listo, ahora sí congelame los precios por semestre, total, yo ya los aumenté cubriendo de acá a marzo? El hecho de anunciarlo implica justamente esto, ¿no? Que muchos armen este famoso colchón, que de hecho lo han hecho. Vemos en los últimos 21 días 3 aumentos de precios. Entre un 9 y un 22%, productos de canasta básica, muchos farináceos que están ligados a commodities. Hay una proyección de un dólar futuro donde si uno va a comprar elementos como plástico, que es un insumo, envases larga vida, que es otro insumo, hojalata para enlatados y demás, las industrias o lo venden en dólares o lo venden con un precio abierto, y si uno los paga en pesos, los están vendiendo a un dólar de 79 a 82 pesos. O sea que evidentemente estos sectores que son oligopólicos, que son proveedores de la industria, también están sobrevaluando el producto. Están vendiendo un dólar futuro cuando todavía no llegó a ese precio, supongamos que llegara. Entonces, es fundamental la intervención en esto del gobierno y la sanción. ¿Qué ocurre en Argentina? No funciona la Comisión de Defensa de la Competencia, en otros países es la ley antimonopolios, y lamentablemente, si esto mismo se hiciera en Uruguay, muchísimos empresarios estarían presos. En Uruguay, no estamos hablando de Estados Unidos, sí. Que Estados Unidos obviamente es un país que obliga a desinvertir de forma no intervencionista. De Microsoft para abajo todos. Bueno, de Microsoft para abajo todos. Entonces, yo siempre
tengo una anécdota en la época de cuando estaba la Comisión de Defensa de Competencia, que la manejaba Guillermo Moreno, donde la principal compañía de panificados mexicana, que estuvo reunida con el presidente electo el día de ayer o antes de ayer, a su vez tenía una segunda marca y una tercera marca, y entre todos tienen el 80%. Había una marca que ya no existe más, que es Sacán, una famosa marca que ya no está más, creo que puede estar en el interior, una marca que tenía el 5%, y el otro 75% estaba dividida en una empresa argentina y en esta empresa mexicana. Bueno, dijeron, bueno, esto es un oligopolio, vamos a obligar a desinvertir. ¿Qué le pidieron a esta empresa? Que desinvierta. Ahora, la lógica que indica que una de las dos grandes, bueno, no, en realidad le obligaron a vender el 5% de la pequeña empresa. Entonces, es un chiste. Entonces, convengamos que tenemos que empezar a trabajar y a tener una política de Estado seria. Y hoy en la Argentina, teniendo integrada toda la cadena de producción, para dar un ejemplo, desde la espiga de trigo, del grano de trigo, hasta el paquete de fideos exportable o para consumo interno, salvo los insumos de plástico y lo que está ligado a commodity, el resto se produce en Argentina. Nosotros no es que importamos cereal, entonces no se concibe que el valor de una pasta seca... No, pero lo de los quesos es vergonzoso. En el caso de los quesos, la cuenca láctea, bueno, el kilo de quesos, la verdad que estoy en este tema y ya perdí la cuenta porque todos los días varía, pero realmente hay un sector donde se le da prioridad, entiendo las exportaciones, a la leche, conviene secar la leche, secar la leche es leche en polvo, pues tiene un valor internacional muy alto, pero no se garantiza un cupo mínimo, porque en realidad lo que necesitamos es un 15% de lo que producimos para el consumo interno. Pasa con la harina también. En el entorno de Alberto Fernández reconocen que los acuerdos de precio nunca funcionaron en la Argentina y están hablando de hacer un pacto social o un acuerdo social a la española. E incluso se habla de desindexar la economía y de un presupuesto plurianual de 4 años. ¿Se puede trasladar modelos ajenos a este país? Digo, bueno, si hay responsabilidad, obviamente sí. Si hay un estímulo al empresario industrial o la cadena de comercio, hoy esto se estaba charlando justamente en la Confederación de Comercio y Servicios y en la Confederación General Económica, porque van a participar de esta mesa, este pacto económico, social y demás, a la española. Obviamente hay una cuestión de costos de la industria que son, en su gran mayoría están ligados a insumos importados y necesariamente tienen que tener un dólar especial. No sé si hablar de desdoblamiento, a veces el desdoblamiento es malo, muchos economistas, en esto la biblioteca está dividida, pero realmente hay sectores industriales que no pueden tener un dólar libre, lamentablemente, porque enseguida repercute en, por lo menos, aquellos sectores que no exportan. Y estimularlos para que exporten, pero necesariamente para el caso de lo que se consume en la Argentina tendría que haber un dólar especial o una quita de tributos. Es decir, Argentina tiene una presión tributaria muy alta donde este producto, que supongamos que es una botella de agua, tiene entre un 40 y un 55% de impuestos. Entre municipales, no es atractivo. Municipales, provinciales, sí, claro. Para el que quiere invertir. Impuestos distorsivos como los ingresos brutos, que es un impuesto que va entre un 2% o un 8%, depende de la provincia, tiene un efecto cascada sobre toda la cadena de valor. Entonces, es fundamental, más allá de una reforma laboral, que todos hablan de la famosa reforma laboral o generar convenios ad hoc en función de cada sector de la economía, una reforma tributaria es mucho más importante porque si no, prácticamente es desalentador para cualquier industrial, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con No, nosotros gracias a aquí. ustedes. Vamos a ver, después, primero cómo se va a desarrollar y después si va a tener éxito o no. Esperemos que sí. Vamos a un corte, enseguida regresamos.